también tiene el mismo tipo de desarrollo. Y en cada una de estas etapas que vayamos a identificar, tienen que asociarlo con un tipo de estrategia, ¿sí? Que recuerden que estrategias de crecimiento y de expansión que nosotros lo desarrollamos a través de la matriz de Ansoff y a través de la matriz BCG, no es lo mismo que ventaja competitiva, ¿sí? Una organización desarrolla e implementa un tipo de estrategia, igual ahora después vamos a hacer el repaso en el pizarrón, y una vez que define eso, porque quiere hacer una etapa de crecimiento o una etapa de expansión, es que una vez que logra que esa estrategia sea efectiva, va a ir de la mano de alcanzar una ventaja competitiva. Recuerdan que según Porter, ¿cuáles eran las ventajas competitivas? Los tipos de liderazgo: en costos, en diferenciación y en segmentación, que dentro del enfoque de segmentación iba a un nicho específico, podía ser un segmento enfocado en costos, en liderazgo en costos, o un segmento enfocado en liderazgo en diferenciación, y que había una serie de requisitos o de bases, de supuestos para que se dé la ventaja competitiva. Bien, vamos a comenzar. Como siempre, marquen en sus apuntes, en el texto, en el enunciado, vayan marcando si hay etapas, ¿sí? Vayan tratando de identificar los tipos de estructura. Bolsas SRL es una empresa ubicada en Córdoba que se dedica a la producción y comercialización de bolsas plásticas de distinto tamaño y espesor para supermercados, comercios y tiendas de todo el país. Las bolsas se fabrican en el local de la empresa y el proceso productivo implica la compra de materia prima en el exterior e insumos, tintas, por ejemplo, en la ciudad. La fabricación de la bolsa y la impresión del logo del cliente o lo que éste desee. La empresa entrega la mercadería en el domicilio del cliente, para lo cual dispone de 2 camionetas. La empresa ocupa a 44 personas y es asesorada por el contador Martín para la liquidación de sueldos. La dirección está formada por Jorge Bravo y Raúl Valiente. De la dirección dependen el departamento de producción, a cargo de Raúl Valiente, y del que dependen 2 secciones. Fabricación, a cargo del proceso productivo e integrada por un jefe y 7 operarios y almacén, encargada del almacenamiento y custodia de las materias primas y productos terminados, así como la de preparación de los pedidos para ser entregados a los clientes. La sección está integrada por un jefe y 2 auxiliares. Departamento de ventas, a cargo de Jorge Bravo, del que depende la sección ventas, integrada por un jefe y 13 vendedores, 7 para Córdoba y 6 para otras ciudades. Asimismo, dependen directamente del jefe de departamento 4 auxiliares de compras que se encargan de las compras de la empresa, materias primas, papelería, compras menores, y 2 auxiliares de mantenimiento que se encargan de las reparaciones de la maquinaria y de las camionetas de la empresa. Hasta acá nos dan muchos datos para que vayamos conociendo la organización. Ya podríamos acá identificar un tipo de estructura. La sección finanzas, integrada por un jefe, el señor Diego Lagos, de quien dependen en forma directa 9 auxiliares y 3 choferes. Los choferes están encargados de manejar 2 camionetas de la empresa y entregar las mercaderías a los clientes. Estamos hablando de la sección finanzas, de las cuales dice que dependen 3 choferes que son los encargados de la logística. Hay algo nos debería hacer ruido. Los auxiliares se encargan indistintamente de facturar, registrar y cobrar las ventas, registrar las compras y pagar a los proveedores, liquidar y pagar los sueldos, preparar la información necesaria para la liquidación de los impuestos. Como la materia prima usada en la fabricación de las bolsas es un producto derivado del petróleo, el alza en el precio de este provocó un aumento en el costo de la materia prima que no pudo trasladar a los precios de venta para no perder competitividad.
con lo que el margen de ganancias de bolsas SRL disminuyó y puso en evidencia problemas que la buena marcha de los negocios hizo que se descuidara. Acá es donde hay que comenzar a pensar en desarrollar qué tipo de estrategia va a implementar. Y una vez que pueda poner en marcha y sea eficiente esa estrategia, ¿qué tipo de liderazgo va a buscar? Piénsenlo, es una pregunta que después cuando lo desarrollemos me van a decir. Raúl Valiente planteó su preocupación. La calidad de la materia prima no es la misma de antes y parece que nadie se preocupa. Y los clientes comenzaron a quejarse. Por su parte, Jorge Bravo se preocupaba del tema de importaciones. Los auxiliares no toman ninguna decisión respecto a las importaciones. Tengo que hacerlo yo en lugar de preocuparme por conseguir nuevos clientes o nuevos negocios. Acá también entra un poquito de planificación, ¿sí? También comentó, el jefe de la sección ventas no puede supervisar bien a todos los vendedores y estos cometen errores sea en el precio de venta como en el tipo de bolsas. Luego de un problema especialmente grave con un cliente, los dos directores se reunieron y comentaron. Lo que pasa, dijo Raúl, es que crecimos mucho. ¿Te acuerdas cómo empezamos? ¿Quién iba a decir a dónde llegaríamos? Estábamos sin trabajo, no teníamos idea qué hacer y surgió esto de las bolsas y probamos a ver qué pasaba sin pensarlo mucho. Y la verdad es que nos fue bien y pudimos darle empleo a amigos que estaban como nosotros. Sí, contestó Jorge, tienes razón. A medida que surgían problemas o nuevas tareas que no podíamos cumplir, contratábamos más gente. En general, hemos contratado a todos nuestros amigos. Solo por eso vale la pena llevar adelante la empresa. Pero antes ganábamos más que ahora. Será la crisis o lo que sea, pero tengo la sensación que antes no trabajaba tanto y ganaba más. Así es, ahora estamos todos atareados, pero las ganancias terminaron por ser menores. No podemos seguir así. ¿Por qué no le pedimos al contador algún asesoramiento? Ha insistido tantas veces con que tenemos que organizarnos mejor y en especial que tenemos que informatizar los procesos y él sabe de eso. Hace muchos trabajos de organización de empresas. Bien, soy toda oídos. Leía hace un rato antes de entrar acá y la conclusión que saqué es como que, o sea, al final de todo esto que hablaba del problema que están teniendo, como que crecieron tanto que ya no pueden supervisar a tanta gente y necesitan delegar en la autoridad y bueno, planificar, o sea, como cambiar. Muy bien, una de las bases de esta reorganización es por eso. Ellos comenzaron ¿Cómo que comenzaron? Porque si no, si les dicen... Claro, ellos comenzaron como dos amigos que se asociaron, que a medida que incrementaba el trabajo contrataban más amigos y que las cosas iban sobre la marcha, pero hay otros factores que empezaron a incidir. ¿Que cuáles son? Lo del petróleo. Lo de la suba de los precios. Y que eso es lo que era el margen de ganancia. Claro, la suba de los precios que no pueden trasladar, la suba de los costos que no pueden trasladar a los precios de venta y los errores dentro de la organización de cómo funciona. Por parte de los clientes que se quejan de la por la calidad de sus productos. Sí, y eso también. Bien. ¿Qué tipo de estructura encuentran cuando ellos comenzaron a esta realidad que se encuentran ahora y que necesitan rediseñar su organización? Para mí es una estructura simple, profe. ¿En el antes o en el después? En el antes y en el después también, porque siguen supervisando ellos dos. A ver, ¿qué opina el resto? Para mí también, y ese es el problema, tienen que cambiar la estructura para que puedan organizarse bien. ¿A cuál la fueron cambiando? Sí, yo creo que toda la descentralización que hay en las diferentes zonas son adicionales, pero me parece que no vale. A ver, vamos a debatirlo. Algunos dicen sí. Yo creo que cambió, se mantuvo siempre simple. Había pensado divisionar como es, pero para mí no, porque no hay una clara división. O sea, si bien dice
compra la materia prima en el exterior, como que se dice como que se divide en algunas cosas, pero como que no está muy claro. Y por la descentralización, no sé, me da cosa decirlo. No, es que este es el momento. Por la ¿Qué, descentralización. ¿Burocracia de qué tipo? ¿Qué? ¿Burocracia de qué tipo? Adocracia. Adocracia. ¿Adocracia? No sé. ¿Cómo, Dante? No, para mí sí digo burocracia porque después ya se va subdividiendo. ¿De qué tipo? ¿Mecánica o profesional? Bueno, algunos en casa dicen que comenzó como una estructura simple y que al día de hoy sigue funcionando como tal y por eso todos estos inconvenientes que tiene y es el momento de reorganizarse. Por acá algunos dicen que comenzó como una estructura simple, pero con el paso del tiempo se fue cambiando, ¿sí? por esto de la vorágine del avance del tiempo y como ellos crecieron en cuanto a clientela y a producción. Pero no tienen estrategias a largo plazo. Entonces, dicen que puede ser una divisional o una estructura simple a una adocracia o una estructura simple a una burocracia mecánica. A mí de todas esas hay una que me gusta más. El tema es así. Tiene Vamos algunas a... cosas de mecánica, pero no sé si está al 100% de mecánica para mí. Eso es lo que hay que depurar. ¿Cumple las características en la actualidad 100% de una estructura simple? Actualmente. Actualmente. No. ¿Y No. cumple actualmente las características de una burocracia mecánica? Tampoco. Está como en el medio. ¿Camino qué va? Que el enunciado lo dice, que el contador les viene insistiendo hace tiempo que qué es lo que ellos tienen que hacer. Organizarse. Organizarse, y hay una partecita que dice, ha insistido tantas veces con que tenemos que organizarnos mejor y en especial que tenemos que informatizar los procesos. Ay, puede ser mecánico, porque no es que solo que lean la... Vamos a ir descartando por qué no divisional y por qué no adocracia. Divisional no hay distintas unidades de negocio ni líneas de producción en esta organización. Ellos fabrican sus bolsas camisetas de distintos tamaños y con un logo que le puede pedir características puntuales de sus clientes, pero sus procesos de producción es el mismo. Lo que cambia es el diseño que pide el cliente, pero eso no lo hace ser una empresa creativa e innovadora en la manera de trabajo, porque hay determinados estándares que deben tenderse a normalizarse, a formalizar ese comportamiento y, como bien dice Cada, a sistematizarlo. Trabajar en una estructura adocrática sería trabajar con equipos de trabajo de distintas disciplinas y profesiones ellos y van a trabajar en proyectos puntuales. Acá lo que ellos ofrecen siempre es el mismo producto, que son las bolsas camisetas. Luego, los clientes le dirán de qué tamaño, de qué color, con qué logo. Pero eso no lo hace ser una estructura flexible e innovadora. ¿Se entiende por qué no adocracia? Sí, profe. Sí, sí. Ahora vamos por qué no divisional. No es una organización que tenga distintos centros de producción, distintas unidades de negocio, distintas sucursales, distintas filiales o distintos tipos de productos. ¿Cómo? Tiene que ser como que se expanda. No, puede estar en una... La Serenísima está en una misma planta productiva, pero tiene distintas líneas de producto. Acá su producto son las bolsas camisetas, únicamente. Lo que cambia es el diseño del cliente. Si tu idea, por ejemplo, que hace bolsa camiseta y bolsa de consorcio, ahí ya podría ser diferentes tipos de productos, claro que sí. Habría que agregarle más información, porque su materia prima va a ser la misma. O sea, nosotros lo distinguimos porque la materia prima es completamente... No, depende del caso que tengan para analizar. ¿Recuerdan que vimos Neumacorp?
que Neumacor tenía la misma materia prima que era el caucho, Pero, profe, pero hacía distintos productos. pero también, o sea, lo clasificaba así y lo aclaraba acá como, capaz sí hace de distintos tamaños, con distintos logos, pero, o sea, no dice que se divide por producto. Exactamente, no hay una división de productos, de líneas productivas, o no hay, vieron que, por ejemplo, dijimos nosotros que la Serenísima tiene la línea de producción de leches, de quesos y yogures, entre otras cosas. Eso lo transforma en una divisional porque tiene distintos procesos productivos. Pero aparte lo tiene, o sea, puede ser una estructura, o sea, otro tipo de estructura, aunque tenga distintos productos. Claro, por ejemplo, como decía recién Matías, y si tiene bolsas de consorcio y bolsas camisetas, para mí, si tiene bien estandarizados los procesos y se reorganiza, sigue siendo una burocracia mecánica, porque seguramente no haya mucha diferencia en los procesos para producir esas bolsas, en la manipulación de las maquinarias. Arcor también, o sea, lo que es Molinos, Arcor, Molinos, lo que tienen es distintas líneas de producción. La parte de golosinas, de mermeladas, de galletitas, ahora creo que sacaron fideos, ya sacaron arroz. Entonces tienen distintos procesos para poder llegar a ese producto final. Cuando hablamos de un banco extranjero, por ejemplo, que tiene una casa matriz en otro país y tiene sucursales, filiales por el resto del mundo, es una estructura divisional. ¿Sí? Estar bien diferenciados los productos. Tiene que estar bien diferenciado los procesos productivos, de qué manera se alcance, las características, los datos que le brinden de cómo es el mercado en el que está. Supongamos que esta misma empresa, Bolsas SRL, tuviese una planta productiva en Buenos Aires y otra planta productiva en Córdoba. Produce también bolsas camisetas. ¿Qué tipo de estructura ustedes dirían que es si la miramos como un globo? Como un todo. Ahí es divisional por zona geográfica. Tiene 2 centros productivos en distintos lugares. ¿Sí? Si tuviese, no sé qué, no me viene ahora a la mente alguna organización que produzca bolsas, camisetas por un lado, pero también algún otro tipo de artículo que esté relacionado con, digamos, son artículos de limpieza, ¿no? Supongamos que tenga bolsas, camisetas, bolsas de consorcio, secadores de piso. Ayúdenme, como se nota que no me gusta limpiar, ¿no? Trapos de piso, escobillones. Entonces ahí sí tiene, y los produzcan ellos, ¿no? No que se dedique a comercializarlo, a revender, mejor dicho, perdón, a revenderlo. Ahí sí podríamos hablar. ¿Hay algún micrófono encendido? Estoy lejos de la compu, estoy sola, así que el chat no lo voy a poder leer. Cualquier cosa, algún voluntario que lea lo que dice el chat. Entonces ahí sí, sumado a otras características, podemos decir que es una divisional. Ahora volviendo al caso de Bolsas SRL. Comenzó como un emprendimiento de estos dos amigos que fueron contratando a otros amigos a medida que el trabajo creció. Comenzaron todas estas irregularidades en el funcionamiento y como ellos no delegan en estas distintas líneas que tiene de gerencia, entonces se encuentra en este momento de crisis, sumado a otros factores económicos. Pareciera que, o sea, el único profesional es el contador, ¿no? Del que busca asesoramiento. Por eso van a, o sea, necesitan de, como una burocracia mecánica, necesitan de una tecnoestructura, o sea, de especialistas. Sí, pero el contador está en la tecnoestructura. No, pero digo, o sea, por fuera, no deben necesitar expertos. El contador ahora les va a brindar asesoramiento, por lo cual comenzaría
a encontrarse con esta figura del staff de apoyo. ¿Sí? Le va a brindar asesoramiento para que reorganicen su estructura. Y por el otro lado, si queremos ir, como dice acá el enunciado, informatizar los procesos, ¿qué es lo que tienen que desarrollar? Como dice acá Kiara... ¿Una línea de producción? ¿Qué opina el resto? La línea de producción la tiene. Pero, digamos, mecanizarla. Está bien, pero si nosotros hablamos de informatizar los procesos, ¿qué parte de la organización tienen que desarrollar? Puede ser que La tecnoestructura. y la tecnoestructura. La tecnoestructura. Comencemos. ¿Cuáles son las partes de la organización? Estratégica, Sí, la línea media, el Staff de apoyo. y el staff de apoyo y la tecnoestructura. acá aparece el contador en este momento de la organización que les va a brindar asesoramiento para poder rediseñar su organización. Ellos tienen esta parte ya desarrollada. Y el contador, en principio, ellos tienen falencias tanto a nivel costos como a nivel de organización, de toda esta parte de las distintas gerencias que están en la línea media, que quede claro qué funciones tienen atribuidas y cuáles van a ser sus responsabilidades, y que desde el lápiz estratégico comiencen a delegar tareas y a compartir responsabilidades para que el lápiz estratégico se centre en qué. Porque vieron que dicen, yo no puedo salir a buscar nuevos clientes si tengo que estar en los problemas cotidianos. ¿En qué tiene que concentrarse el lápiz estratégico que lo vimos en los casos de estrategia de la primera parte? En las decisiones estratégicas, en todo lo que es el planeamiento estratégico. ¿Y qué implica el planeamiento estratégico? Miren que así va a ser el parcial, ¿eh? Hacer planes futuros. Sí, pero ¿cómo se hacen planes a futuro? Claro, armar el plan de contingencias. ¿Cómo se hace un plan de contingencia? Teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la empresa. Teniendo en cuenta los objetivos, ¿qué más? La misión, la visión. Sí, Los valores. sí. Y para poder definir esto, ¿qué había que tener en cuenta y analizar? Sí, había que implementar estrategias, pero antes de eso, al momento de definir esto, Los recursos. sí, hay que tener en cuenta los recursos, pero ¿qué es más, no es que más ni menos importante, pero qué es también relevante? El ambiente. ¿Y qué es lo que venían del ambiente? ¿Quiénes estaban en el ambiente en mi organización? Que lo vimos en la unidad 1 y en la 7. Sí, está bien, esos son los tipos de ambiente. Pero ¿qué proviene de ese ambiente? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta la organización? ¿Qué es lo que le proviene del ambiente? ¿Información de quiénes? De los clientes, de la competencia. ¿Quiénes son los clientes y la competencia? ¿Vieron cómo va saliendo? Los grupos de interés. ¿Sí? Eso mismo. Entonces, de ese ambiente me proviene información, me provienen hechos, de ese ambiente yo estoy rodeada por los grupos de interés, o la organización, mejor dicho, pero yo de ese ambiente, que si voy, recordemos que no era lo mismo, entorno, que contexto, que ambiente.
Y esto tenía que ver con la proximidad hacia los límites de mi organización. Entonces, para poder definir esto, yo tengo que analizar lo que proviene de mi entorno y analizar y definir qué cosas. Si yo me ponía con un visor arriba de una escalera y pensaba arriba sobre un laberinto, ¿qué representaban los caminos de esos laberintos? Las estrategias para llegar. No, antes de definir la estrategia. En casa, escenarios. En el chat dicen escenarios. Entonces, yo tengo que analizar los distintos escenarios. Y como recordarán, hubo un caso, no recuerdo si era Isela creyó que era un resto gourmet, ¿te acuerdan en la primera parte? Que ella estaba todo el tiempo en esta parte operativa, arreglando los asuntos que ocurrían acá, y no le dedicaba tiempo a esto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tipo de agrupamiento tiene esta organización ya desde entrada? ¿Qué tipo de agrupamiento de unidades? ¿Cuáles son los agrupamientos de unidades desde el punto de vista teórico? ¿Hay alguna que otra pregunta ahí en los exámenes individuales que lo tienen? Sí, ¿cómo se llamaba cuando agrupábamos por departamento? Por funciones. Tenemos por funciones y ¿cuál falta? Por mercado. Y acá en este caso de bolsas SRL, desde entrada vieron que tiene distintos tipos de, a ver si lo puedo sacar rápidamente en el texto, distintos tipos de secciones y departamentos. Entonces, ¿qué tipo de agrupamiento tiene? Por funciones. Por funciones. ¿Me siguen o están perdidísimos? Al menos les suenan conocidos los nombres de los temas, más allá de que por ahí después lo tengan que profundizar. ¿En casa? Profe, y si existiera, o sea, yo creo que no hay línea media o que no está normada. Si existiera línea media, existirían las secciones, porque como que están los departamentos. Digamos que acá, ¿recuerdan que vimos un caso enfriando todo de áreas funcionales en la primera parte? Donde quizás se dedicaban a otra cosa, pero tenía un enfoque parecido a este, que era que ellos eran dos socios y esos dos socios habían formado dos grandes secciones, de las cuales dependían varios departamentos, ya me parezco a Apu. Entonces, de esos, cuando tuvimos que rediseñar sus áreas funcionales, lo que fuimos haciendo fue desprenderlas y ver si realmente las funciones que cumplía cada una de ellas eran las correctas o los tenía que reagrupar. ¿Se acuerdan que hicimos ese trabajo? Bueno, acá pasa algo similar. Entonces ellos en este proceso de reorganización van a tener que definir, porque fíjense cuando yo les dije que decía que la sección de finanzas, o sea, el departamento de finanzas, tenía a 9 auxiliares, que hasta ahí está todo bien, y 3 choferes. ¿Qué hacen los choferes que manejan la logística a cargo del departamento de finanzas? Que se encargan de agruparlo. ¿Sí? Ahí hay una tarea de agrupación también. Entonces, para mí, comenzaron como una estructura simple y van en camino a una burocracia mecánica. Y tienen que definir o redefinir cómo se van a dar estos agrupamientos de unidades
si se van a reclasificar, si se van a redistribuir o reasignar, los veo copiando. El próximo enunciado, no voy a decirles nada, porque no colaboran, no participan. ¡Qué bárbaro! Igual me parece bien que copien. ¿En casa qué están haciendo? Nada, ni siquiera me están escuchando. Prestando Sí, atención. profe. Gracias, profe. También copiando. La 2, y después dependiendo de cada tipo de configuración específica, vas a ver cómo va a funcionar en cada tipo de configuración. ¿Sí? Por ejemplo, una divisional tiene agrupamiento por mercado. Digamos que tiene distintos productos una divisional, ¿no, profe? Y distintas líneas de producción. Sí, pero además porque está enfocado en los resultados, por la Claro. competitividad de su mercado. Ahí tienen objetivos de alcanzar determinadas unidades de producción. Y profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al tema? Sí. Cuando dice que no pueden aumentar o sea, el producto, o sea, en otras cosas, para no perder la competitividad. O sea, ¿qué se le recomienda hacer para no perder el margen? Aumentarlo igual. Lo que pasa es que ellos, si bien aumentaron los costos de su materia prima, porque es un producto que su insumo se requiere que se haga con petróleo, entonces cotiza, es un producto importado y cotiza en dólares, acá en realidad no tienen solo falta de competitividad por eso, sino porque ellos internamente no están bien organizados. Entonces, en este momento, están desorganizados, están teniendo problemas con la calidad de los productos que le entregan a sus clientes. Y encima yo le voy a subir el precio. O sea, primero tienen que reorganizarse. Y en función de esa reorganización, sí implementar, que ahora más adelante lo vamos a ver, qué tipo de estrategia y en camino a qué tipo de ventaja competitiva les conviene ir. Y dependiendo de eso, obviamente, no solo va a estar asesorado por el contador. ¿Sí? Entonces, en esta tarea de reorganización, que hay distintos departamentos, ellos lo que van a tener que hacer es indicar, reorganizarse, reasignar tareas y funciones a cada uno de los departamentos, a ver qué personal va a tener a cargo, y esto es muy parecido a lo que hicieron el sábado con la profesora Angélica, para ver qué personal se queda en cada sector y cuál va a ser el nivel de responsabilidades que va a compartir desde el ápice estratégico con esa línea media, con esas gerencias. ¿Para qué? Para ellos poder estar enfocados en esto que decíamos de planeamiento estratégico. Y algo muy importante que se decía antes, el contador les recomienda informatizar los procesos. Por lo cual, ¿cuál es la parte principal o más importante en una burocracia mecánica? Muy bien, la tecnoestructura. Y acá, ¿qué voy a necesitar entonces contratar? Porque el contador me puede asesorar en reorganizar mi empresa, pero él va a hacer este proceso de informatización, excepto que, muy bien, los analistas, excepto que él además tenga una especialización en eso, sí, pero si no, voy a tener que contratar a distintos analistas, que digamos especialistas en esto de informática, en el uso de las maquinarias, para que me definan qué cosa. A través de informatizar los procesos, ¿qué se busca por medio de la tecnoestructura en una burocracia mecánica? ¿Cuál es su principal mecanismo? Estandarizar. ¿Estandarizar qué? Los procesos. ¿Qué procesos? Productivos. ¿Productivos? El trabajo. Ah. El trabajo, profe. ¿Qué tipo de configuración tiene una estandarización de procesos de producciones?
adicional. Muy bien. Llegamos al momento en el que todo parece lo mismo, pero no lo es. ¿Se dieron cuenta? Igual los entiendo, ¿eh? Siempre lo dije, esta parte es la que a mí me resultó más compleja. Como que tiene un poquito de todo. Tiene todo a esta altura. Y no sabe por agarrar. Y a esta altura es como que, a ver, nos pasó siendo estudiantes y esa es la realidad, como que rendimos en primer parcial, nos sacamos el chip, y no sabemos qué dimos y ahora tenemos que volverlo a incorporar porque se empiezan a integrar todos los temas. Eso lo entendemos. Bien. ¿Y cuál es el tipo de estandarización, perdón, de descentralización en una burocracia mecánica? Le paso una pregunta antes. Sí. ¿Es estandarización de procesos de trabajo para que los empleados sepan cuál es la tarea que deben realizar? ¿Y, eso, No. ¿Y ahí qué parámetro de diseño entra? El de especialización de grado y organización del comportamiento. Muy bien. ¿Se escuchó en casa? No, profe. No, profe. ¿Qué tipo de parámetro de diseño prevalece en una burocracia mecánica? Yo no escribo ningún... Lo rindieron en sus trabajos y lo pusieron el miércoles pasado. ¿Cuáles son los principales parámetros de diseño que podemos encontrar en una burocracia mecánica? No quiere decir que no encontremos algún otro, pero los que siempre van a estar seguros. A ver, busquen sus apuntes. O sea, en realidad lo que tuviese que estar acá como que estamos. Vamos a camino a que tiene que desarrollarse. En este momento del rediseño tiene que plantearse eso para que... Es la parte de él, digamos. Exactamente. De esta organización. Les pregunto a los de casa. ¿En casa qué opinan? La sociedad. Formalización del comportamiento y qué más. También sería preparación y adoctrinamiento, ¿no? O sea, los tres que engloban al diseño de puestos. Sí, en este momento sí. Porque, o sea, lo que está como desorganizada, la parte de los puestos, me interesa organizar. Formalización del comportamiento, ¿qué más? En casa, los que tuvieron en sus trabajos de investigación burocracias mecánicas, ¿los tengo que buscar en el listado? Le voy a decir a la profe que revise las notas. Bueno, le voy a decir a las profes entonces que sí, que revisen las notas. Formalización del comportamiento, ¿qué más decían por acá? Especialización del cargo y preparación y adoctrinamiento. Pero yo haría también esas dos. Primero. Estos dos, sobre todo formalización del comportamiento, es el que nos va a terminar de dar la clave de que se trata de una burocracia mecánica o que es del parámetro de diseño que no debe faltar cuando yo quiero plantearme una burocracia mecánica.
que obviamente va acompañada de especialización del cargo, y como bien decían por acá, en este momento, en esta etapa de, ¿cómo se llama la empresa? Bolsa CCRL, es necesario que se fije en el primer grupo de los parámetros de diseño, que ¿cuál era? El diseño de puestos. Entonces, cuando una organización, recuerdan que en total son 9 parámetros de diseño, que había 4 grandes grupos, y uno de ellos era el grupo de diseño del puesto. Que contenía o contiene formalización del comportamiento, especialización del cargo, preparación y adoctrinamiento. En esta etapa donde Bolsa CCRL tiene que rediseñarse, ahí entrarían estos 3 parámetros. Pero si no, tengan en cuenta que el principal y el más relevante, el que siempre nos va a dar la identificación de una burocracia mecánica, es la formalización del comportamiento. ¿Se comprendió? Sí. ¿Por qué acá tomamos los 3 parámetros? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió el tipo de estructura del antes y del después? Que queda claro que en el ahora no funciona realmente como una burocracia mecánica, pero tiene que ir camino a eso. En este momento que se está planteando su reorganización, tiene que ir camino a que realmente funcione como tal. ¿Puedo borrar esto? Sí, por cómo está, por cómo está formada en realidad. Exacto. En realidad está bien que es una burocracia mecánica, pero hay cosas Que no funcionan como tal. Claro. Okay. Vieron que hubo un caso que tuvimos en el Unilever, ¿recuerdan? Que era una estructura divisional que decía que identifiquemos cuál era la estructura del antes y la estructura del después. Del después quedaba clarísimo que era una divisional, pero en realidad siempre había sido una divisional. Lo que sucedía es que no funcionaba de hecho como tal porque no se compartía responsabilidades con los responsables de cada una de las filiales o de las líneas de producción. Pero en realidad siempre fue una estructura divisional. Lo que en ese proceso de reorganización lo que se buscó es que funcionara como tal. Aprovechen, yo sé que me van a decir está loca, que también es cierto, repasen, rehagan todos los casos, porque parece como, yo no borro nada de esto, parece como que nos encontramos en esa delgada línea que todo es lo mismo, que pareciera que lo entendemos, que lo sabemos, pero cuando intentamos profundizarlo, nos cuesta. Bueno, no se borra nada, ¿no? Bien. Entonces, después... Sí. Tengo una duda. Yo tenía una duda y ahora que antes de que siguieran con los parámetros, había preguntado qué tipo de descentralización era. Ah, sí. Y yo en este cuadrito Sí. Dice que es descentralización horizontal limitada. Sí. Y después yo tengo de los PDF, dice centralización alta. De cuando desarrollamos desde la teoría la burocracia mecánica. Claro. Sí, a ver, está bueno lo que plantea Kiara, porque es la inquietud de muchos. ¿Qué tipo de descentralización tiene una burocracia mecánica? ¿Y por qué? ¿En casa? Descentralización horizontal limitada. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Con quién está compartiendo responsabilidades en la toma de decisiones? Sí, centralización es muy... Con la línea media. ¿Con la línea media en una burocracia mecánica? No, perdón. Con... ¿Qué es lo que vimos hace un ratito? ¿Quién estandariza los procesos de trabajo? La tecnoestructura.
Entonces tienen que desde el lápiz estratégico compartir responsabilidades en la toma de decisiones para esta estandarización con la tecnoestructura. Pero cuando ustedes lean los apuntes donde explicamos la teoría de configuraciones típicas, dentro de burocracia maquinal, lo que van a encontrar es que dice que tiene una centralización alta. Y es cierto, no es una contradicción. Lástima que borré. La mayor, digamos, concentración del poder en la toma de decisiones en una burocracia mecánica sigue estando en el lápiz estratégico. Por eso tiene una centralización alta. Lo único que está compartiendo es con la tecnoestructura el poder en la toma de decisiones para que la tecnoestructura estandarice los procesos de trabajo. ¿Se entendió? ¿En casa? ¿Sí? Solo está compartiendo responsabilidades en la toma de decisiones con la tecnoestructura para que sistematice sus procesos, pero todo lo demás sigue altamente concentrado en el lápiz estratégico. Tampoco quiere decir que a los distintos gerentes de línea que nos encontremos, ellos no tengan responsabilidades asignadas. En algunas cosas van a poder tomar decisiones, pero en la mayoría van a tener que pasar por un control y una aprobación del lápiz estratégico. Por eso dice descentralización. O sea, porque puede ser algunas decisiones las toman en la línea media. No, me parece que ustedes confunden. No importa el tipo de configuración, cada puesto de trabajo va a tener asignado tareas y responsabilidades. El punto está en la autonomía que esas personas que integran los puestos de trabajo van a tener para poder llevar a cabo sus tareas. Si se les presenta un problema, ¿pueden tomar decisión sobre ese problema o necesitan del control y la aprobación de alguien? Entonces, acá puntualmente en una burocracia mecánica lo que sucede es que hay muchos niveles de control y los gerentes de las líneas medias van a tener responsabilidades atribuidas a su disciplina o a los temas específicos dentro de su área, pero para cosas importantes, estratégicas, va a tener que pasar por el lápiz estratégico. ¿Se entendió? Porque a veces se confunde que porque comparta con una parte ya no es centralizado. No, pensemos, a ver, acá porque tenemos a bolsas SRL, pero pensemos en AFIP, en ANSES, en ARBA. ¿Se acuerdan que dijimos que toda la parte de la línea media cada vez era más alta porque se agregaban más niveles jerárquicos que sumaban control y burocratizaban la forma de trabajo? Pero cada uno de ellos no tiene una libre acción sobre su puesto. Siempre hay un determinado nivel que es su tope. Incluso se está viendo que es las decisiones no programadas, profe. O sea, como importantes, porque... Las decisiones estratégicas. Pero son las más importantes. Vamos a esto que dicen... En realidad, importantes son todos, son todas, porque cada uno desde su lugar tiene que tomar decisiones y son importantes. Lo que cambia es el nivel y el grado de responsabilidad. Pero nosotros teníamos, vamos a la unidad 7 de planeamiento. ¿Cuántos niveles de planeamiento? 3. Acá, ¿qué teníamos? ¿Cuál? Acá arriba el táctico. Lápiz estratégico. Nivel de planificación. ¿Cuál era el que estaba acá arriba? El estratégico. Bien. Ahora sí. Y el operativo. Acá, ahora sí, vamos a encontrar al lápiz estratégico, acá toda la parte de la línea media, que en definitiva
encontramos por ahí a la tecnoestructura y al staff de apoyo, forman parte jerárquicamente de esa misma línea, ¿sí? Y al núcleo operativo. Como bien dijimos antes, acá tenían que definir su visión, misión, objetivos, valores, analizar el entorno, tomar decisiones, diseñar o ver cuáles eran los distintos escenarios alternativos para que en definitiva su organización crezca. Pero después ellos hacían una bajada de línea, para la redundancia, a la línea media, que esta línea media es la que actúa como conector entre el núcleo operativo, entre sus indicaciones, las directivas del lápiz estratégico, y lo que sucede acá, la línea media la informa. Entonces, en la parte táctica, lo que se hacía desde el nivel del lápiz estratégico era designar a cada gerencia, a cada área, sus funciones, sus responsabilidades, sus recursos. Y toda esta parte de la línea media de la gerencia, lo que tiene que hacer es administrar y gestionar todo eso y darle las directivas y órdenes y controlar que los operarios lleven adelante la actividad propia de producción, del bien o del servicio. ¿Sí? ¿Y esto a qué venía? Vos me habías dicho algo. Las decisiones. Entonces, todas decisiones son importantes. Lo que cambia es, dependiendo del nivel de planificación, cambia el tipo de decisión. Pero no quiere decir que porque sea operativo no sea importante, porque si yo tengo una base operativa ineficiente, me va a traer problemas en los objetivos que pueda fijarse el lápiz estratégico. ¿Se entiende? Lo que cambia es el grado de responsabilidad. Pero no quiere decir que porque sean operarios sea menos importante. ¿Está bien? No me acordaba que venía. Bueno, ahora para este caso de bolsas SRL, lo que vamos a hacer es definir qué tipo de estrategia este contador Martín le puede recomendar, suponiendo que nosotros seamos el contador. Y para eso vamos a hacer como un mini repaso teórico. Como les decía antes, la ventaja competitiva no es lo mismo que una estrategia de crecimiento o una estrategia de expansión, sino que en función de yo implementar, de elaborar, de crear y de implementar una estrategia que sea efectiva, ya sea de crecimiento o de expansión, luego voy a poder buscar mi ventaja competitiva. ¿Qué es lo que me diferencia en el mercado por sobre mis principales competidores? ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos puntualmente de bolsas SRL, la ventaja competitiva para ellos no va a ser fabricar al menor costo sus bolsas. Si bien va a buscar eso, disminuir sus costos o hacerlos más eficientes, insumir la menor cantidad de recursos y de insumos, sino que su ventaja competitiva va a ser poder llegar a la mayor cantidad posible del mercado y tener la logística necesaria para poder cumplir con sus clientes. Vieron que acá en un momento dice, nos crecieron nuestros pedidos, pero empezamos a tener fallas, la calidad que le brindamos a los clientes no es la que veníamos brindando ni la que los clientes esperan, y si yo puedo tomar muchos pedidos, pero hay que ver si puedo producirlos y entregarlos en tiempo y forma. ¿Recuerdan cuando vimos? O sea, crecieron, pero no lo tenían planificado, no tenían como objetivo, o sea, eso, ¿no? Claro, no lo planificaron, no tenían una visión a largo plazo, no se sentaron a definir el nivel de planificación estratégico, porque están en las cuestiones tácticas u operativas. Entonces, vieron que cuando vimos procesos de producción, dijimos que una de las cosas más importantes era que el cliente, nosotros tengamos la capacidad de nuestra planta productiva y la capacidad de
poder armar toda la logística para entregárselo. Bueno, acá es lo que tienen que tratar de reorganizar y de buscar es eso para poder alcanzar una ventaja competitiva. Bien, ¿se entendió la diferencia entre estrategias de crecimiento o de expansión con ventaja competitiva? Dentro de ventaja competitiva había 3 tipos de liderazgos. En costos, en diferenciación y en enfocado, que tenía que ver con ir a un segmento o a un nicho específico del sector industrial al cual me estoy dedicando. Y dentro de ese liderazgo enfocado puedo tener segmentación en liderazgo en costos o segmentación en liderazgo en diferenciación. Perfecto. Pero tenían que darse algunas condiciones para poder alcanzar la ventaja competitiva, que tenía que ver con que sea única o difícil de imitar y que al otro le resultara costoso poder imitarme a mi competidor, que sea sustentable a lo largo del plazo del tiempo, ¿sí? No es algo que yo estoy implementando y que por ahí a la brevedad sí, lo puedo implementar, lo puedo llevar a cabo y me va a dar resultados, pero a lo largo del tiempo, ¿es factible que eso suceda? Bueno, tengo que buscar que sea sustentable en el tiempo. Exactamente. Y por último, aplicable a diferentes situaciones. Y esto de aplicable a diferentes situaciones está un poco... el mercado es tan versátil, tan cambiante, que si yo implemento una ventaja competitiva, tiene que ser en función, volvemos siempre a lo mismo, a esos distintos escenarios que yo analicé y que dije, bueno, este es mi escenario ideal. Pero también tenía estos otros alternativos que se me podían llegar a presentar. Entonces, cuando yo estoy diseñando o buscando una ventaja competitiva, tengo que tener en cuenta todo ese combo. Adaptable a los posibles cambios que puedan suceder. Exacto. Y esto de diferentes situaciones también viene el ejemplo que les decía antes. Yo voy a buscar, sí, el menor costo en la producción de mis bolsas camisetas, que sean de calidad. Me va a aumentar mi clientela, pero yo voy a poder cumplir con esa producción y voy a poder tener un equipamiento logístico que me permita entregárselo en tiempo y forma a mi cliente. Si yo logro esa distribución de la logística, ahí logré mi ventaja competitiva. ¿Sí? Claro. Que por supuesto, no sé qué opinan ustedes, lo podemos charlar, pero para mí esta organización va a buscar un liderazgo en costos. Porque con bolsas camisetas, a ese nivel de producción que tiene, ¿puede buscar un liderazgo en diferenciación? Recuerden, para ponerlo en ejemplo, cuando vimos desde la teoría, dijimos que liderazgo en costos buscaba, por ejemplo, el supermercado Día, los supermercados Carrefour, y que liderazgo en diferenciación tenían Jumbo y era Disco, porque cambiaba el segmento de los clientes que buscaban ese tipo de productos. Habíamos dicho que Jumbo siempre fue más caro, pero por ahí encontramos productos importados que quizás para nosotros, al menos para mí, ¿no? Yo voy a la segunda, tercera marca, la que me resulta más económica, pero eso no me lo va a brindar Jumbo. El cliente que va a Jumbo o a Disco sabe que no va a encontrar una variedad de primera, segunda o tercera marca. Trabaja con marcas líderes y con marcas importadas. En cambio, cuando uno va a Carrefour o va a Día, si bien hoy día no encontramos nada barato, se supone que ahí vamos a encontrar estas alternativas. ¿Se entiende? Más a largo plazo. Sí, por supuesto. Ahora podría ser con segmentación, digamos. En realidad ahora tienen que trabajar profundamente en reorganizarse para funcionar realmente como una burocracia mecánica. Ahora vamos a desarrollar una estrategia que les permita, como bien vos decís, a largo plazo trabajar en buscar una ventaja competitiva, que no la tienen ahora y que en lo inmediato no la van a tener. ¿Sí? Exacto. Por acá lo que Dante dice es, si tiene razón,
Esto de la ventaja competitiva que yo les explicaba no es algo que se aplique inmediatamente, sino que es buscarlo a largo plazo, porque primero tiene que rediseñar su organización y trabajar en una estrategia, que ahora vamos a ver si estrategia de crecimiento o de expansión. Una vez que logre todo eso en el largo plazo, ahí va a tratar de alcanzar una ventaja competitiva, porque además hay muchos factores que van a incidir en el precio en los costos de sus productos, que tiene que ver con que ellos trabajan con insumos importados. Y en el nivel de fluctuaciones económicas que al menos nosotros vivimos, y que también obviamente vienen cuestiones que tienen que ver con el nivel macro mundial, van a incidir. Vamos a repasar. Nosotros vimos estrategias de crecimiento ¿a través de qué matrices? ¿Cómo, profe? No se escuchó bien. Nosotros vimos estrategias de crecimiento, sí, ¿a través de qué matrices? Una era la de Ansoff. La BCP, Muy bien. la de los océanos. Vamos a trabajar con estas dos. Con matriz de Ansoff y la matriz BCG. Si yo estaba en este cuadrante, ¿qué estrategia buscaba implementar? La regulación del mercado. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que hoy me estoy comiendo todas las... me estoy comiendo no palabras, sílabas? Es muy fin de año, fin de segundo cuatrimestre, 1 año y medio de cuarentena, la edad. Acá, ustedes se ríen, pero ya van a llegar. Desarrollo de nuevos productos. ¿Cuál? Muy bien. Si me ponía acá, Diversificación. muy bien. Y acá, Desarrollo de nuevos mercados. perfecto. En esta parte yo podía hablar del sector del mercado. Que podía ser el actual o uno nuevo. Y lo mismo acá con los productos. Actual o nuevo. Vamos con la matriz de Ansoff, de BCG. Era el producto estrella. Sí, Una interrogación. Lo de vaca lechera. ¿Vaca lechera era? sí. Y lo de perro. Pobre perro, me lo discriminan. ¿Vieron que hay un perrito nuevo en la facultad? Fue el único que me acompañó ayer en una de las clases. En perro. Y vaca lechera. Acá teníamos la tasa de crecimiento. Baja y alta. Acá sería alta y acá sería baja. Y acá tengo el grado de participación en ese mercado. Producto estrella era cuando en este momento yo estoy haciendo una gran inversión de capital porque estoy esperando que este producto se convierta en mi futuro vaca lechera, pero puedo correr el riesgo de que sea un producto perro. Vaca lechera
es mi actual producto que me brinda mayor rentabilidad a mi organización, pero es que ya estoy en un nivel que la inversión que le destino no llega a ser un producto estancado, porque es el que me está dando mayor rentabilidad. Yo me acordaba el ejemplo de los barbijos. O sea que, por ejemplo, se van a seguir vendiendo barbijos porque la gente los necesita, los tiene que cambiar, pero no es que va a crecer más de lo que ya está. Lo que pasa con este producto de vaca lechera es que si yo no desarrollo otro producto, estoy corriendo el riesgo de que llegue un momento de que este empiece a bajar tanto mi rentabilidad que ya, como vos bien decís, en el futuro puede ser que se estanque y que deje de darme rentabilidad. Pero en el momento que es vaca lechera, es aquel que dentro, ¿vieron que vimos el caso del laboratorio en su momento? Que hubo una denuncia que traía efectos adversos el tomar esa medicación, entonces el laboratorio se encontraba con la disyuntiva: ¿qué hago? Lo quito de mi producción, lo saco de la venta, pero es mi principal producto. Y por daño colateral puede llegar a que me daña el resto de mis productos. Entonces, en este vaca lechera es aquel que en este momento yo no estoy invirtiendo mucho, pero que es el que me está dando la mayor rentabilidad. El producto perro, o vamos con el signo de interrogación. Este es el producto que yo estoy analizando, mi escenario, y cómo a futuro puede llegar a repercutir, y estoy tratando de decidir, ¿invierto o no invierto? ¿Sí? Porque puede ser que sea un producto a futuro estrella, que voy a decidir invertir porque tengo la esperanza de que sea mi vaca lechera, pero puede ser que se convierta en mi producto perro. O sea, no, yo calculo que piensan el perro por perro rabioso, no sé por qué pusieron al pobre animal. Pero es porque yo invertí, pero en realidad no me dio ningún resultado. ¿Sí? ¿Se entendió el repaso este de BCG? Bien, entonces, ahora, si pensamos en bolsas SRL, ellos están en la actualidad, déjenme repasar acá, brindan, sus clientes en la actualidad son supermercados, comercios y tiendas de todo el país. ¿Sí? Una vez que ellos reorganicen, rediseñen su organización, van a tener que trabajar en una estrategia de ¿qué? ¿De crecimiento o de expansión en esta primera etapa? Expansión. A ver qué opina el resto. De crecimiento, profe. Sí, yo opino lo mismo. Puede ser que para ya que solucionar los problemas que tienen, creciendo y después expandirse. Exacto. Pero no, o sea, con respecto a que, profe. Ellos en este momento necesitan crecer en su organización por medio de ese rediseño. Expandir significaría en este momento, una estrategia de expansión en este momento sería que diversifiquen sus productos. ¿Y están en condiciones de diversificar su producto si no lograron la eficiencia de su organización con las bolsas camisetas? ¿No traerían No. más caos Sí. si empiezan a abrir el abanico de productos? Entonces, en este momento no es posible una estrategia de expansión, lo cual no quiere decir que a un largo plazo puedan planteárselo. Si ellos en la actualidad brindan sus productos a supermercados, dijimos, a tiendas y a comercios de todo el país, ¿qué estrategia de crecimiento le podemos recomendar? Ellos están teniendo, una vez que se reorganicen, ¿no? Estaban teniendo problemas, quejas de sus clientes, así que por ahí algún que otro cliente perdió. Sí, pero ¿cuál específicamente? Penetración. Ellos en la actualidad, como bien dice acá Aliwan, ¿no? Deberían buscar la penetración en el mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Con su producto que tiene, que son las bolsas camisetas,
y en los mercados actuales, supermercados, comercios y tiendas, volver a tener ese potencial, ese fuerte que tenía entre esos sectores, que un poco lo fue perdiendo, porque ahí lo comentan, no puedo salir a buscar nuevos clientes porque no estoy cumpliendo con los que tengo. Pero en un futuro, esta es una estrategia de crecimiento, ¿sí? A un futuro, ¿qué podría hacer, además de diversificar, que yo lo dejaría como última instancia? Irías por acá, en un mercado actual y en nuevos productos. El resto, Nuevos mercados, o sea, buscaría más clientes. Desarrollo nuevos mercados. yo iría como las chicas. Una vez que soy fuerte acá, que penetré en el mercado, al sector que yo ya me dirijo, busco nuevos mercados con mi producto que es mi fuerte. Y ese nuevo mercado, pues vimos un caso similar también en la primera parte, no recuerdo, creo que era Pascual, que era una empresa láctea. Lo que se le puede proponer es que, no sé, visite con el Estado, entonces una vez que ellos ya son fuertes, van alcanzando un liderazgo, tienen una ventaja competitiva, el liderazgo en costos, pueden plantearse teniendo todo bien estandarizados los procesos y funciones dentro de su organización, porque es una burocracia mecánica, ir a intentar licitar en el Estado. Es que se llegan a dividir en otro producto, como que capaz pierden ese liderazgo Porque te va fragmentando. Claro. ¿Sí? En uno de los casos que vimos, que es este que le decía en la primera parte Pascual, eran fuertes como un grupo de empresas lácteas, de productos lácteos. Y recuerdan que se metió en el mercado inmobiliario, en los seguros, en la construcción. Diversificó su producto. ¿Por qué? Porque si bien su producto vaca lechera eran los productos lácteos, corre riesgo a un futuro de que haya alguna inestabilidad, alguna crisis en ese sector industrial y pierda todo su negocio. Entonces lo que hacen cuando se diversifica, cuando se fragmentan sus productos que buscan distintas líneas, es que tratar que en épocas malas de uno, el fuerte lo sostenga, o sea que esa crisis sea sostenida por otra unidad. ¿Se entiende el ejemplo de diversificación? Pero para mí, al menos en mi criterio, Bolsas SRL está un poco lejos de esto. Entonces, primero tiene que lograr una fortaleza en el reconocimiento exacto. Es como que dice acá igual, más o menos como que muy a largo plazo debería ir así, ¿no? Bien. ¿Se comprendió? Sí, profe. ¿Sí? A ver qué hora es. 20. Bueno. Ay, ¿por qué borré? A ver, ¿cuál de los otros es más? Creo que era medio ¿no? Pero no, este era muy extenso en la resolución. Chan, chan. No sé cuál de los dos sí. Igual me parecía que es más corto. Yo creo que tenemos que hacer algo así. Para el caso análisis, sí. Sí, por eso nos tomamos todo este tiempo en esta primera parte para tomar algunos conceptos que la profesora Angélica nos incluía en el sábado fue igual. Vamos a ir con el 3. Me parece mucho, pero en realidad
Caso 3. Todos conocemos el gran desarrollo que ha tenido en el mercado de jardinería las maquinarias de cortar césped del tipo bordeadoras. Asimismo, todos sabemos que las distintas marcas existentes en el mercado frecuentemente presentan roturas de las cuerdas de nylon, por lo que el usuario necesita apagar la bordeadora y arreglar la cuerda. Los hermanos Reyes de la zona de Ingeniero Bunge desarrollaron un sistema de bordeadoras que es más segura físicamente y que puede usarse más de 2000 veces sin que se presenten roturas en su elemento de corte. Los hermanos Reyes tienen un taller en la zona de Villa Caraza, en el cual entre ellos dos pueden producir por mes cerca de 30 unidades. Como usted es amigo de los hermanos Reyes y entiende que el sistema por ellos desarrollado es interesante y tiene un gran futuro, le transmite un menú de opciones comerciales a fin de que ellos puedan vender su producto, lo que hasta ahora hacían solo en las casas de jardines, viveros, ferreterías cercanas a la zona del taller. Las opciones por usted desarrolladas son, y lo que acá hay que hacer es identificar qué tipo de configuración tiene desde que comenzaron hasta la actualidad, y en este momento donde este amigo que vamos a interpretar que es un profesional que lo está asesorando, ¿sí? Le está brindando una serie de opciones, entonces nosotros para cada una de esas opciones tendríamos que decir qué tipo de configuración debería adoptar la organización. ¿Sí? Sí, vamos por la opción A, ventas a establecimientos minoristas del sur del Gran Buenos Aires. En esta opción las ventas se incrementarían en un 100%, por lo cual usted se ha ofrecido ayudarlos en su taller con la fabricación, entrega y cobranza. Ventas B, ventas a establecimientos minoristas del Gran Buenos Aires. En este caso la venta podría llegar a 130 unidades por mes, lo que implicaría que al supuesto anterior se agreguen 6 ayudantes, más para las tareas de taller. Un hermano se encargaría de estar en la calle todo el día vendiendo y el otro se encargaría de impartir todas las órdenes. Opción C, ventas a establecimientos minoristas del Gran Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta opción las ventas podrían crecer hasta 200 unidades mensuales, por lo que, dada la importancia de las actividades de manufactura, sería conveniente la contratación de un técnico que normalice el sistema de producción y las tareas a desarrollar por cada uno de los integrantes del taller, que respecto del supuesto anterior se agregarían 4 personas más. Ventas a mayoristas con sucursales autónomas en todo el país. En este supuesto, las ventas crecerían hasta llegar a las 500 unidades. En este caso, uno de los hermanos Reyes debería alejarse de las tareas directas de operación del taller y atender sus relaciones con clientes, proveedores, bancos, organismos oficiales, en tanto que el otro podría quedarse dirigiendo las operaciones de fabricación, atendiendo la coordinación de sucursales. Opción E, para presentarse como proveedor del Estado en licitaciones se llega a establecer un convenio con una universidad contratando ingenieros que desarrollen y vendan individualmente nuevos productos. Entonces, ¿qué estructura tiene esta organización desde que inició hasta la actualidad? Bien, por acá dicen que comienza como una estructura simple. ¿En casa qué opinan? Sí, profe, estructura simple. ¿Qué fue lo que se fue dando en lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad con estos dos hermanos que comenzaron con este emprendimiento del taller de bordeadoras? ¿Qué desarrollaron? Obviamente ellos fabrican bordeadoras, ¿no? Pero dentro de las bordeadoras, ¿qué desarrollaron? Un tipo de bordeadora innovadora que hace que dure más la cuerda. Claro, entonces lo que hicieron es desarrollar una nueva tecnología que permita que esas bordeadoras sean más eficientes. ¿Sería un producto innovador? No.
A ver, no confundamos que el incorporar y desarrollar tecnología innovadora siempre lo convierta, ¿vos lo estás llevando por un tipo de configuración innovadora? Ah, me asusté. No, si era un producto innovador, como decía, que no se iba a romper la cuerda. No sé si es un producto innovador, lo que sí le están agregando nueva tecnología. Eso sí, porque a veces podemos confundirnos. No lo llevé a una Ah. configuración innovadora. Entonces, ellos son una estructura simple que ahora tienen la posibilidad de tomar la opción por alguna de estos distintos mercados que le propone este amigo. Si ellos comienzan con una estructura simple, con las características que tiene la estructura simple, ¿cuál es la parte fundamental de la estructura simple? La parte de la organización, Sí, la cumbre estratégica. la cumbre estratégica. El principal mecanismo de coordinación, la supervisión directa. El tipo de descentralización, Centralización vertical y horizontal. Y lo que sucedía, dijimos cuando lo vimos desde la práctica, es que generalmente son pequeños emprendimientos, pequeñas empresas que son manejadas por amigos, por socios, por familiares, donde todos hacen todo. Y acá un poco muestra eso. No nos cuenta cómo es la parte administrativa, pero generalmente en estos tipos de talleres los mismos que son los técnicos, son los mismos que después pasan la parte de proceso de los arreglos y de toda la parte formal en cuanto a documentación y emitir facturas y demás. Pero hay un punto quiebra acá que es que ellos desarrollaron una nueva tecnología, una mejora para el rendimiento, la eficiencia del producto que ofrecen. Por lo cual nos está dando un indicio de qué es lo que ellos comenzaron a desarrollar en su organización. ¿Sí? Si nosotros vamos por la opción de, o en general, cualquiera sean las opciones que vayan a elegir, cada una de ellas tiende a tener un tipo de configuración distinta o la misma configuración con algunas características que se van incorporando. Si ellos le van a brindar ventas a establecimientos minoristas o del zona sur o del Gran Buenos Aires, o ambos, zona sur y Gran Buenos Aires, o van a hacer sucursales de todo el país. Para mí, por lo que dice en el B, como que quieren seguir con la misma estructura, porque dice, un hermano se encargaría de estar en la calle todo el día vendiendo y el otro se encargaría de impartir todas las órdenes. No delegan a otro. Por eso, pero comparado con el caso anterior, ¿es posible que continúen como una estructura simple? Para mí, o sea, no se los va a permitir. Si ellos desarrollaron una nueva tecnología, independientemente, en realidad va a depender del tipo de mercado al cual ahora se dediquen, ellos van a tener que producir más unidades, dependiendo qué sector elijan. Están desarrollando distintas partes de su organización, pero ¿dónde estaría encuadrado? ¿En qué tipo de estructura? Ya sea que va a mercados minoristas o mayoristas, solicite con el Estado o tenga a todo el país o a distintas zonas geográficas. Que ellos vendan a distintos lados. ¿Cambia su tipo de configuración o cambia su tipo de cliente? El tipo de cliente. Y entonces si vamos tratando de relacionar con el tipo de estructura. Independientemente de cuál sea la opción, ¿va a cambiar la estructura? Es tramposo igual el enunciado. Supongamos, elijan ustedes la opción que deseen. Vuelvo a lo mismo, desarrolló tecnología, tiene que producir más unidades sin importar a qué sector se dedique. ¿Lo va a poder solventar con una estructura simple?
¿Y en qué podría No. convertirse? Puede ser adicional por clientes. Es parecido al que analicemos un ratito antes. Que cambie el tipo de cliente. Ellos van a tener unidades de producción, centros de producción en distintos lugares, o van a seguir en Ingeniero Bunge. No van a seguir ahí. Entonces, si tienen que producir más, desarrollarán esta tecnología, ¿qué es lo que van a tener que poner? Es parecidísimo al caso anterior con distintos productos. El anterior producía bolsas, camisetas. Acá producen bordeadoras, independientemente de quién sean sus clientes. Y están desorganizados, porque como bien dicen ustedes, en las distintas opciones ellos siguen en cuestiones que no son del punto de vista estratégico, sino también son tácticos y operacionales. Tienen que empezar a reasignar tareas, responsabilidades, o compartir responsabilidades para ellos enfocarse en la parte estratégica de su negocio. Entonces, ¿Van a tener que desarrollar una tecnoestructura? ahí vamos. Van a tener que desarrollar una tecnoestructura, como bien decía, creo que Nidia, ¿no? Eliana, ¿Quién? Eliana. Perdón. Como decía Eliana. Ellos tenemos acá APIs estratégico, línea media, staff de apoyo, núcleo operativo. Van a tener que empezar a desarrollar una tecnoestructura que le permita acompañar al sistema de producción a ese crecimiento en unidades que va a tener que tener. Entonces, para eso necesita estandarizar los procesos productivos. Los procesos de trabajo, ¿ve que no me corrigen? O sea, sistematizar, formalizar la manera de cómo se van a hacer las cosas en su organización. Después, ellos van a tener distintos tipos de clientes, pero en realidad su único producto es la bordeadora. Y no es que va a tener distintas filiales o sucursales de su taller que van a producir y una va a brindar a distintas zonas geográficas su producción. Todo va a salir de Ingeniero Bunge. Entonces ahora les pregunto, con esta aclaración, en cada una de las opciones, ¿cambia el tipo de configuración o va a conservar siempre la misma? Cambia. ¿A cuáles cambia? A ver. ¿Qué opinan en casa? Burocracia maquinal. ¿En todas las opciones una burocracia maquinal? ¿Pero a cuál? Entonces sí, maquinal y mecánica es lo mismo. Por eso, en todas las opciones hay una burocracia mecánica o cambia. Y si cambia, ¿a cuál cambia? ¿Lo que cambia es el tipo de proceso o el tipo de cliente? El tipo de cliente cambia. También tipo de cliente, puede ser minorista, mayorista. Bien. Entonces, si lo que cambia es el tipo de cliente, ¿va a cambiar el tipo de estructura? No. Si ellos van a ofrecer el mismo producto. Podemos ofrecer el producto a distintos clientes. Porque Exactamente. No dependemos de los clientes. Exactamente. ¿Se entiende? Yo sé que acá se presta confusión. Sí.
¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una estructura divisional, hablamos que tiene agrupamiento por mercado y puede ser por cliente, por producto, por zona geográfica, y me está faltando uno, por la capacidad de logística que se tenga. Pero en realidad, si yo hablo de un banco extranjero que tiene distintas sucursales, en principio estoy pensando en un agrupamiento por mercado que sea del tipo por zona geográfica. Pero si ese banco extranjero tiene distintas filiales y en realidad en una sucursal atiende a un cliente corporativo y en otra sucursal, no digo que en la realidad pase porque no sería competitivo, pero y en otra sucursal atiende a un cliente consumidor final, ahí tendríamos un tipo de estructura divisional con agrupamiento por mercado por tipo de cliente. Porque me estoy especificando, dirigiendo un sector del mercado. Acá mi producto es siempre el mismo y lo voy a producir de la misma manera. Lo que me cambia es, dependiendo del tipo de cliente, la dimensión de esa producción. Pero no es que para una zona es un producto especial. Exacto. Para una zona le da más producción porque más consumo. Exacto. Inclusive si quiere y si está bien organizado, ¿por qué no brindar servicio a todos ellos si logra poder manejar su organización y crecer correctamente? Lo que cambia en cada una de las opciones es qué tipo de parte de la organización comienza a desarrollarse. Porque que en una burocracia mecánica la parte fundamental sea la tecnoestructura, que en una simple la parte fundamental sea el lápiz estratégico, que en la divisional sea la línea media, que en una burocracia profesional sea el núcleo operativo y en una docracia sea el staff de apoyo, no quiere decir que no tenga desarrollada las otras partes de la organización. Las 5 partes podemos encontrarlas de distintas dimensiones en todas las organizaciones. Lo que cambia en estas opciones es qué parte comienzo a incorporar. Porque si yo, en esta primera parte es fundamental desarrollar la tecnoestructura, pero a medida que voy incrementando la cantidad de pedidos que voy a tener que producir, voy a necesitar más gente en el núcleo operativo. Si yo voy a empezar a licitar con cualquier tipo de cliente, pero por sobre todo con el Estado, voy a necesitar una staff de apoyo que me brinde asesoramiento para ver cómo se manejan las cosas legal y contablemente o financieramente con el Estado. Entonces comienzo a desarrollar el staff de apoyo. Y para todo eso es necesario que estos socios fundadores que comenzaron como una simple que manejaban todo, comiencen a repartir tareas, asignar tareas a los distintos sectores, a las distintas personas y compartir responsabilidades. Para ellos enfocarse en lo que es el lápiz estratégico. Delegar. Pero cuando hablamos de delegar tareas. Pero cuando hablamos de descentralizar o centralizar, de descentralizar, no estamos hablando de que tienen que desligarse del tema. Porque cuando hablamos de descentralización estamos hablando en cuanto a la toma de decisiones. Yo puedo delegar tareas en otras personas, pero cuando hablo de descentralización no quiere decir de que yo me borre del mapa y que toda la responsabilidad es de esa persona. ¿Se entendió por qué todas las instancias estaríamos hablando de la misma, el tipo de estructura? Sí, sí, Pero profe. que lo que cambia es, voy incorporando personal, entonces yo voy desarrollando y organizando las distintas partes de mi organización. Y yendo acá a la matriz de Ansoff, ¿qué tipo de estrategia le recomendaríamos? Por acá dicen penetración del mercado. A ver qué está más. El desarrollo de nuevos mercados es las opciones que nos están dando, ¿no? Sí. Es similar al anterior. Ellos en principio ya son fuertes acá.
Ellos brindan, decía por ahí, a viveros, a jardines y algunas ferreterías, ¿no? Entonces ellos ya crecieron y penetraron en ese mercado. Si van a elegir alguna de las otras opciones o varias de ellas, irían por desarrollar nuevos mercados. ¿Sí? Con su mismo producto, con su producto actual, van a ir por un sector del mercado nuevo. ¿Se comprendió? Sí. Sí, profe. Sabemos que son muchas cosas que se suman. Organicen sus apuntes, preparen. De esa organización se van a ir dando cuenta si les falta algún material, si tienen que pedir algo. No les digo que para el sábado estudien, pero sí para el sábado peguen una leída para ver si tienen alguna duda, porque recuerden que es la clase de repaso, donde nos queda el último caso por ver. El sábado va a estar la profesora Angélica. Profe, entraría estadística y cultura, ¿no? Para el caso. Sí, pero que fíjate que prácticamente es todo un recorrido, ¿no? Entonces, pero sí, el grueso está ahí. Peguen una leída, van a ver el caso número 4, inténtenlo resolver, después hacen una apuesta en común y aprovechen porque es la última oportunidad que tienen para consultar dudas, porque después ya se cierra todo hasta el día miércoles. Aprovechen la instancia del trabajo individual domiciliario obligatorio para, como pueden responder con sus apuntes en mano, no sean escuetos y mezquinos con la respuesta. Desarróllenla bien, justifiquen bien sus respuestas, ¿sí? Si en una parte les preguntan, supongamos que el caso que estábamos viendo recién era una pregunta. Responda de la empresa bordeadora, qué tipo de estructura tiene. Y no le pongan simple, justifiquen por qué. Considero porque se maneja de tal manera, como dice en tal parte del enunciado. Mi parte clave es esta porque funciona de esta manera. El mecanismo coordinador es este porque funciona de esta manera. ¿Sí? Lo mismo hagan con el desarrollo de la teoría. Fíjense que algunos dice explique, un segundo. Fíjense que algunos dice explique, relacione, ¿sí? No les dice transcriban. ¿Se comprende? Por ahí alguna cosa van a transcribir para hacer como una introducción y luego ustedes van y dicen lo relaciono, en función de lo escrito anteriormente, lo relaciono porque... ¿Sí? Pero busquen responder lo que se les pregunta y aprovechen la oportunidad, porque como lo vimos recién, con todo el contenido teórico que esto implica, la verdad es una gran ventaja poder hacerlo domiciliario en casi 2 semanas. ¿Sí? Fíjense si ustedes tendrían que hacerlo el miércoles que viene, acá, junto con el caso de análisis, más los nervios, más la adrenalina, más que nos corre el tiempo. Aprovechen esa oportunidad. Sé que la profesora Angélica les dio los parámetros para poder hacer el trabajo, los requisitos, y en el mail que les envié personalizado a cada uno de ustedes, está también dentro del archivo los requisitos en cuanto a formalidad que tienen que tener, pero aprovecho y se los recuerdo. Pueden utilizar hasta 2 hojas, o sea, 4 carillas. Enumerar cada hoja. 1 de 2, 2 de 2, poner nombre, apellido y DNI a todas las hojas. Y cuando van a responder, transcriban la consigna en la hoja para saber que está respondiendo. No importa si después alteran el orden de las preguntas, pero sí transcríbanla para saber qué están respondiendo. Y tiene que ser de puño y letra. No Word, no PDF, no PowerPoint, de puño y letra. Y lo traen, lo presentan el día del examen. Quien no lo presente no puede rendirlo. No puede rendir el caso de análisis que tendrían para ese día. Recuerden traer el DNI, ¿sí? Y tienen habilitado hasta el sábado confirmar la asistencia para ver qué aula nos dan y poder confirmarles a ustedes a través de Classroom el aula que nos dieron. ¿Hasta acá alguna duda?
Profe, No se preocupen por preguntar en cuanto a contenido y desarrollo teórico de qué quiere decir cada consigna, porque no estamos autorizadas a responderlo. Es un examen y tiene las exigencias y las características de un examen escrito presencial. Por favor, no pierdan tiempo ni se les ocurra compartirse las respuestas y cambiarle como muchas veces hemos hecho. Toma, te paso la tarea, cambiarle las palabras. No se arriesguen a eso. ¿Está bien? Porque va a perder el que lo hizo y respondió y lo compartió, y va a perder el que lo tomó y cambió algunas cositas. No se arriesguen a eso, porque no es la idea. Aprovechen la oportunidad. Sí, querían decir algo por ahí. profe, por ejemplo, en la consigna que tenemos el caso, usted dijo que transcribamos la consigna en la respuesta, pero el caso lo tenemos que copiar también, manuscritamente o no. No, pero tiene una consigna el caso. Ah, está bien, ahora sí, sí. Eso era nomás. Gracias. Ponen el número de la consigna y la pregunta, o en ese caso, lo que les solicitaba, que era cortito, que era una oración. ¿Alguna duda más con respecto a la formalidad de la presentación del trabajo individual? No, profe. Bueno. Profe, le quería avisar que en el chat ¿Cómo? le habían dicho que en el chat decían que no recibieron ¿cómo que se llama el examen ese? El examen se lo envié a las 64 personas que confirmaron asistencia al primer parcial, independientemente si se presentaron o no. Y el mail es con el que ustedes se registraron en Classroom. ¿Quién tiene ese problema? Si puede abrir micrófono, me hace un favor. ¿Quién tiene el problema de que no recibió el trabajo individual? Profe, dice Mauro Ramos que no tiene micrófono, está en la PC. ¿Cómo se llama? Mauro Ramos. ¿De qué equipo sos, Mauro? Sos de Rolls Royce. Hay algún video en el chat. Lo que sucede ahora es que vos no confirmaste asistencia ni viniste al primer parcial, o estoy equivocada. Ay, qué difícil la hacen, ¿eh? Bueno, no viniste al no confirmaste asistencia al primer parcial, no viniste a la exposición. Profe, Sí, estoy oyendo igual al chat, me tuve que acercar a la máquina. no, que también yo soy de Rolls Royce y Mauro sí fue a la exposición. Y acá lo estoy viendo. Bueno, lo consulto con la profesora Angélica y si me autoriza te mando el domiciliario hoy. ¿Alguno otro que no haya recibido el examen? Bien. Con respecto a los trabajos integradores, hay 3 equipos que se van a tener que quedar, ya sea acá o
sala porque tienen que hacer correcciones. El resto, todos han aprobado con lo justo. A lo largo del desarrollo del trabajo integrador, tanto en el bloque 1 y 2, por sobre todo, se les fueron brindando correcciones y sugerencias que en general no las supieron aprovechar y no las aplicaron. Hubo muchos inconvenientes de forma en la presentación del escrito. Nosotros se los explicamos un día acá dentro de la clase y publicamos en Classroom un Geniali donde estaban esos requisitos formales de presentación. Sobre todo en la parte de estructuras, todos fueron muy escuetos en lo que desarrollaron, siendo que era el fuerte de la materia. Para próximas materias, próximas cursadas, es importante que hagan caso a eso que los profes le dicen. ¿Por qué? Porque van a llegar a una instancia que sabemos que ahora no les va a importar, que son los seminarios, y que si no tienen esta forma de trabajo bien desarrollada, de trabajar en equipo, de comportarse como un equipo, de saber limar asperezas dentro de un equipo, y de cumplir con requerimientos de forma, que son los que definitivamente cuando ejerzamos la profesión, los distintos organismos nos van a pedir cumplir con un determinado plazo y con una determinada forma, nos guste o no. Entonces, en general, creo, o creemos, porque esta es una conclusión de las 4 profesoras, no han sabido aprovechar esas instancias de coacheo, por decirlo de alguna forma. Todos han aprobado con lo justo. Los que se van a tener que quedar son UPS, Coca-Cola y Bentley. Muchos, en lo que expusieron, lograron recuperar o mejorar lo que habían puesto en el escrito. ¿Sí? Por eso es que no hay, los otros 5 equipos no se le van a pedir estas correcciones. Pero de los 3 que quedaron, con lo que mejoraron en la exposición, no logra alcanzar el mejorar el trabajo integrador. Por ejemplo, un error que muchos cometieron. Cuando hablamos de trabajo integrador, y lo dijimos siempre, no es copiar y pegar los 3 bloques, era rediseñar el orden, resecuenciarlo con un conector. Muchos lo que hicieron es copiar y pegar y así lo entregaron. Entonces, esas cuestiones llevan mucho control, mucho seguimiento, que no se vio el resultado. Acá hay gente de alguno de estos 3 equipos. Acá hay un equipo Bentley. Necesito que en casa me digan si hay alguien de UPS. Sí, profe, Sí, Coca-Cola. por favor. Que abran micrófono. Los demás de UPS y de Coca-Cola. Los demás pueden irse, nos vemos el sábado. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. El nombre de ustedes dos. Así después las anoto. Sí, el tuyo me acuerdo. ¿El tuyo? Así los anoto después en la secuencia. Bueno, voy con Bentley. Bentley mejoró mucho en la exposición, ¿sí? Pero necesitan en el trabajo completar la justificación de la estructura. Mire cómo lo fuimos trabajando hoy y cómo lo fuimos trabajando hoy, como lo trabajamos con los casos anteriores, como lo desarrollaron el día de la exposición, así justifíquenlo en el trabajo, en el final. Le falta justificación de por qué es ese tipo de estructura y todo lo que lo acompaña. ¿Sí? En cuanto a factores contingentes, en cuanto a mecanismos de coordinación, en cuanto a los parámetros de diseño. Sí. Falta eso. Básicamente con Que lo mejoraron muchísimo en la exposición. De hecho, si mal no recuerdo, Chavo Dante, si mal no recuerdo, lo pusiste vos la estructura. Estaba muy bien la explicación. Pero a ese condimento le está faltando el trabajo. Le está faltando el trabajo. Chequéenlo en el equipo. ¿Sí? Es lo único que está faltando. O sea, lo que dije en el se tendría que agregar. Sí,
argumentándolo, desarrollándolo, por ahí no volcarlo, porque en la exposición lo dijiste muy bien, pero obviamente corría una cuestión de límite de tiempo, ¿no? Sí. Pero en el argumento, mejórenlo el desarrollo, ¿sí? O sea, crear Tienen factores, tiempo todo hasta el eso. sábado. ¿Qué serán los mecanismos, los factores? Explicarlo un poco más. Explicarlo, desarrollarlo un poquito más Vamos a como tratar. para que quede bien en el código. Sí, básicamente. ¿Sí? Explicarlo de corto. Perfecto. Tienen tiempo hasta el sábado, se lo envían a la profesora Fabiana con copia a mí. Eso solo nada más. Porque lo demás lo mejoraron mucho en exposición. Bien. La corrección. Es que el bloque 3 no va con corrección. Recién ahora. Después de la exposición, que es la instancia de evaluación. Vamos con UPS. Creo que estaba en línea, ¿no? ¿Alguien de UPS? En el chat, profe. Bueno, yo se los comento y lo doy por notificado. UPS, deben corregir FODA y Porter. Se les indicó las correcciones cuando fue la devolución del bloque 2 y con lo que devolvieron no se justificó la corrección. Y deben completar la justificación de la estructura. ¿Sí? Deben profundizar el desarrollo de la justificación de la estructura. Bien. UPS entonces se lo informé a Lidia. Vamos con Coca-Cola. Sí, profe. Janet, ¿verdad? Sí, profe, acá. En el caso de Coca-Cola, en ninguno de los tres bloques ni en el trabajo final respetaron las reglas de la presentación en cuanto a formalidad. ¿Sí? Tienen que, en el trabajo final, revisar esa presentación de Geniali para ver cuáles eran los lineamientos de las presentaciones. Se hicieron correcciones del bloque 1 que nunca nos remitieron y no corrigieron en el final. Y está incompleta la justificación de la estructura. ¿Está bien? ¿Pudieron tomar nota? Sí, profe, o sea que tenemos que corregir la línea, la letra, esas cosas en la primera parte. Tienen que corregir todo lo que tiene que ver con formalidad de presentación, que tiene que ver con el tipo de tamaño de la letra, el encaminado, la justificación y todos los otros parámetros que dicen el Geniali. Con respecto a las correcciones, Nahuel no justificaron y no mejoraron lo que le corregimos. Entonces, esto tiene que estar el día sábado, se lo envían a la profesora Fabiana con copia a mí. Importante aclaración, no hay coacheo de esta instancia de corrección. Solo vamos a recibir el trabajo final. Ok, profe. ¿Sí? Bueno, nos vemos el sábado. Si lo pueden tener antes de esa fecha, mucho mejor. Si no, tienen Profe. tiempo hasta el sábado de hacerlo. Respecto a la estructura, ¿qué había dicho? Justificación, ¿verdad? ¿De qué empresa? ¿Cómo? ¿De qué empresa? De Coca-Cola. Está incompleta la justificación de la estructura. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, aprovechen estos días para corregirlo. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado, profe.